Hablar sobre la obediencia a Dios. En la Biblia encontramos que la obediencia a Dios es muy necesaria para que nos vaya bien a cada uno de nosotros. En Jeremías capítulo 29, versículo 11 dice: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Para eso se requiere la obediencia, ya sea como lo hagamos, o sea, por amor o por castigo. Vamos a orar para entrar en la enseñanza. Padre, Señor, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Señor, gracias por habernos dejado venir aquí para poder escuchar de tu palabra y aprender más de ti. Por favor, Señor, bendice a las personas que pudieron venir y a las que no pudieron. Señor, te lo pedimos, Señor, porque tú eres todopoderoso y tú puedes hacer cualquier cosa. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, un ejemplo claro fue Jonás. En Jonás capítulo 1, versículo 1 dice, del 1 al 2, dice: vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Entonces aquí, ¿cuál fue el mandato del Señor? Que Jonás fuera a Nínive a predicar. ¿Y qué tenía que hacer Jonás? Bueno, pues obedecer. Pero ¿qué fue lo que hizo? En el versículo 3 dice: pero Jonás se levantó para ir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope encontró un barco que iba a Tarsis. Y él pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, muy lejos de la presencia del Señor. Jonás aquí lo que hizo fue desobedecer. Y por esa desobediencia de Jonás fue que el Señor mandó una tormenta en el mar. En el versículo 4 dice: y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Aquí casi se le rompe el barco que iba hacia Tarsis, porque esa tormenta era muy grande. Pero algo interesante es que aquí dice, en el versículo 9 dice: y él les respondió: soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Aquí nos preguntamos si Jonás sabía lo que iba a pasar si desobedecía a Dios. Sí lo sabía, porque él le temía a Dios. En el versículo 12 dice: y él les dijo: tomadme y lanzadme al mar, y el mar se calmará en torno vuestro, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Aquí podemos recordar que tenemos que obedecer a Dios por el amor o por el castigo. Y aquí encontramos que Jonás sabía por su desobediencia, y es por eso que vino una tormenta. Bueno, después de esto el Señor enseña sobre la obediencia. En Jonás, en el versículo 15 dice: tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia,
En el versículo 17 dice, y el Señor dispuso a un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez por 3 días y 3 noches. Aquí Jonás iba a aprender sobre la obediencia. Y en el capítulo 2 Jonás entra en angustia o en una dificultad. En Jonás capítulo 2 versículo 2 dice, y dijo, en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz. Aquí Jonás aprende que desobedecer a Dios trae consecuencias malas. Y es por eso que él le clama a Dios, o sea, él le ora a Dios, y fue que Dios lo escuchó. En el versículo 10 dice, entonces el Señor dio orden al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra firme, o sea, en tierra de Nínive. Aquí Jonás ya sabe que tiene que obedecer a Dios, y por segunda ocasión Dios les da instrucciones a Jonás. En el capítulo 3, versículo 1 al 2 dice, vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Aquí Jonás ya sabe que tiene que obedecer a Dios y ya aprendió sobre la obediencia, porque la primera vez que desobedeció, pues vino una tormenta y se lo tragó un pez por 3 días y 3 noches. En el versículo 3 dice, y Jonás se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande, de un recorrido de 3 días. ¿Y por qué la primera vez no obedeció? Bueno, es porque él pensó que podrían matarlo en Nínive, pero por esa desobediencia casi muere en una tormenta y en el vientre del gran pez con escasez de comida. Y aquí en Jonás se aprendió la obediencia por castigo. Y en la palabra del Señor, en la Biblia, encontramos algunos versículos donde si obedecemos nos irá bien, pero si no obedecemos nos irá mal. Si obedecemos, un ejemplo que si obedecemos, en Deuteronomios capítulo 28, versículo 1 al 2 dice, y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Y desde los versículos más adelante dice todas las bendiciones. Y si lo obedecemos, el Señor nos dará como unas 23 bendiciones. Un ejemplo de que si no obedecemos, dice en Deuteronomio capítulo 28, pero en el versículo 15, dice, pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordenó hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Desde el versículo 15 hasta el versículo 44 dice la lista de todas las maldiciones. Y en el versículo 45 dice, y todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te perseguirán y te alcanzarán hasta que seas destruido. Porque tú no escuchaste la voz del Señor tu Dios, no guardando los mandamientos y estatutos que Él te mandó. Y si leemos toda esta lista, dice hay al menos con unas 48 maldiciones, más que el doble que bendiciones. Otro ejemplo de que si obedecemos, lo dice en Levíticos capítulo 26, versículo 3 al 4, en la Biblia, lenguaje sencillo. Dice, obedezcan fielmente mis leyes, y yo les enviaré lluvia a tiempo para que tengan buenas cosechas de cereales y de frutas.
Si obedecemos al Señor, nos dará bendiciones en el momento adecuado, porque la lluvia simboliza la provisión de Dios. Otro ejemplo de si no obedecemos en Levíticos 26, versículo 14, el lenguaje sencillo del 14, dice: pero si ustedes no cumplen mis leyes, sino que me desobedecen y no cumplen mi pacto, en el versículo 16 dice: yo los castigaré duramente y esta será su ruina. Les enviaré enfermedades de las que no podrán sanar y una fiebre que los dejará ciegos y sin fuerzas. Yo me apartaré de ustedes para que sus enemigos los destruyan y ellos se comerán lo que ustedes planten. Y bastará que aunque ustedes oigan hablar de un ataque enemigo para que salgan huyendo. Aquí es muy importante la obediencia. En Romanos el capítulo 13, versículo 2, lenguaje sencillo, dice: quien no obedece a los gobernantes se está oponiendo a lo que Dios ordena, y quien se oponga será castigado. En el versículo 5 dice: así que ustedes deben obedecer a los gobernantes, no solo para que no los castiguen, sino que también es por lo correcto. Hablando de la obediencia, debemos obedecer no por el miedo al castigo, sino que tenemos que obedecer porque es lo correcto. Para terminar, en Juan capítulo 14, versículo 15 del Biblia al día, dice: si me amáis, obedeceráis mis mandamientos. O sea, si lo amamos, tenemos que demostrarlo obedeciendo sus mandamientos. Pues obedeciendo a la palabra del Señor por la Biblia. En Salmos, en el capítulo 111, versículo 10, en la Natividad, no me acuerdo, Nueva Traducción Viviente, dice: el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Alábenlo para siempre. Si amamos a Dios, le vamos a obedecer, no porque nos vaya a castigar, sino porque es lo correcto. Vamos a orar para terminar la enseñanza. Padre, Señor, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por habernos dejado venir para escuchar más de tu palabra y aprender más de ti, Señor. Gracias, Señor, por todo esto y que tú eres todopoderoso, Señor. Por favor, Señor, cuida a todas las personas y bendícelas a los que pudieron venir para escuchar más de ti. Por favor, Señor, deja que en el futuro vengamos muchas veces para poder aprender de ti varias veces. Por favor, Señor, te lo pedimos porque tú eres todopoderoso y nada es imposible para ti. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a invitar, hermanos, esta tarde, voy a invitar a todos los niños, tráiganlos por favor, venid o traed los niños a mí o dejar venir, como dice la Biblia, ya se me cuatrapeó. Dejad a los niños, venid. Bueno, eso dice, lo que dice la Biblia es que tráiganlos, ¿verdad? Déjenlos que vengan delante de la presencia del Señor y vamos a orar por ellos. Faltan niños aquí, no veo aquí ¿están abajo? Ok. Vamos a orar por ustedes, hijos. Acérquense los papitos y ayúdenme a orar por ellos. Usted, hermanos, hoy el Señor no solamente a los niños, sino a todos nos ha dicho, nos ha hablado para que obedezcamos. Amén. Porque Dios habla de muchas maneras. Sí. Amén.